Sección número 4. Ensayos. La esfera de Pascal. Quizá la historia universal es la historia de unas cuantas metáforas. Bosquejar un capítulo de esas historias es el fin de esta nota. 6 siglos antes de la era cristiana, el rapsoda Genófanes de Colofón, harto de los versos homéricos que recitaba de ciudad en ciudad, fustigó a los poetas que atribuyeron rasgos antropomórficos a los dioses y propuso a los griegos un solo dios, que era una esfera eterna. En el Timeo de Platón se lee que la esfera es la figura más perfecta y más uniforme, porque todos los puntos de la superficie equidistan del centro. Olof Gijón entiende que Genófanes habló analógicamente. El dios era esferoide, porque esa forma es la mejor, o la menos mala, para representar la divinidad. Parménides, 40 años después, repitió la imagen. El ser es semejante a la masa de una esfera bien redondeada, cuya fuerza es constante desde el centro en cualquier dirección. Calogero y Mondolfo razonan que intuyó una esfera infinita o infinitamente creciente, y que las palabras que acabo de transcribir tienen un sentido dinámico. Parménides enseñó en Italia, a pocos años de su muerte. El siciliano Empédocles de Agrigento urdió una laboriosa cosmogonía. Hay una etapa en que las partículas de tierra, de agua, de aire y de fuego integran una esfera sin fin, el Safios redondo, que exulta en su soledad circular. La historia universal continuó su curso. Los dioses demasiado humanos de Genófanes atacó fueron rebajados a ficciones poéticas o a demonios, pero se dijo que uno, Hermes Trismegisto, había dictado un número variable de libros, 42 según Clemente de Alejandría, 20.000, Jámblico, 36.525 según los sacerdotes de Tot, que también es Hermes, en cuyas páginas estaban escritas todas las cosas. Fragmentos de su biblioteca ilusoria, compilados o fraguados desde el siglo III, forman lo que se llama el Corpus Hermeticum. En alguno de ellos, o en el Asclepio, que también se atribuyó a Trismegisto, el teólogo francés Alain de Lillet, Alanus de Insulis, descubrió a fines del siglo XII esta fórmula, que las edades venideras no olvidarían. Dios es una esfera inteligible, cuyo centro está en todas partes, y la circunferencia es ninguna. ¡Qué maravillosa! Los presocráticos hablaron de una esfera sin fin. Albertelli, como antes Aristóteles, piensan que hablar así es cometer una contradiction in adjecto, porque sujeto y predicado se anulan. Ello bien puede ser verdad, pero la fórmula de los libros homéricos nos deja, casi, intuir esa esfera. En el siglo XIII, la imagen reapareció en el simbólico Roman de la Rose, que la da como de Platón. En la enciclopedia Speculum Triplex, en el 16, el último capítulo del último libro de Pantagruel, se refirió a esa esfera intelectual, cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna, que llamamos Dios. Para la mente medieval, el sentido era claro. Dios está en cada una de sus criaturas, pero ninguna lo limita. El cielo de los cielos, no te contiene, dijo Salomón. Primero Reyes, del 8 al 27. La metáfora geométrica de la esfera hubo de reaparecer una glosa de esas palabras. El poema de Dante ha preservado la astronomía ptolomeica, que durante 1400 años rigió la imaginación de los hombres. La Tierra ocupa el centro del universo. Es una esfera inmóvil, en torno giran 9 esferas concéntricas. Las 7 primeras son los cielos planetarios,
cielos de la Luna, de Mercurio, de Venus, del Sol, de Marte, de Júpiter, de Saturno. La octava, el cielo de las estrellas fijas. La novena, el cielo cristalino llamado también primer móvil. A este lo rodea el empíreo, que está hecho de luz. Todo este laborioso aparato de esferas huecas, transparentes y giratorias, algún sistema requería 55, había llegado a ser una necesidad mental. De hipotesibus motum coelestium, no le entiendo esa, es el tímido título que Copérnico, negador de Aristóteles, puso al manuscrito que transformó nuestra visión del cosmos. Para un hombre, para Giombardo Bruno, la rotura de las bóvedas estelares fue una liberación. Proclamó, en la cena de las cenizas, que el mundo es el efecto infinito de una causa infinita y que la divinidad está cerca, pues está dentro de nosotros más aún de lo que nosotros mismos estamos dentro de nosotros. La repito, pues está dentro de nosotros más aún de lo que nosotros mismos estamos dentro de nosotros. Una buena percepción de Dios. Buscó palabras para declamar a los hombres el espacio copernicano y en una página famosa estampó: podemos afirmar con certidumbre que el universo es todo centro, o que el centro del universo está en todas partes, y la circunferencia en ninguna, de la causa principio de uno, quinto. Esto se escribió con exultación. En 1584, todavía en la luz del Renacimiento, 70 años después, no quedaba un reflejo de ese fervor, y los hombres se sintieron perdidos en el tiempo y en el espacio. En el tiempo, porque si el futuro y el pasado son infinitos, no habrá realmente un cuándo. En el espacio, porque si todo ser equidista de lo infinito y de lo infinitesimal, tampoco habrá un dónde. Nadie está en algún día, en algún lugar, nadie sabe el tamaño de su cara. En el Renacimiento, la humanidad creyó haber alcanzado la edad viril, y así lo declaró, por boca de Bruno, de Campanella y de Bacon, en el siglo XVII, pues. Lo acobardó una sensación de vejez para justificarse. Exhumó la creencia de una lenta y fatal degeneración de todas las criaturas, por obra del pecado de Adán. En el 5º capítulo del Génesis, consta que todos los días de Matusalén fueron 979 años. En el 6º, que había gigantes en la tierra en aquellos días. El primer aniversario de la elegía Anatomy of the World de John Donne lamentó la vida brevísima y la estatura mínima de los hombres contemporáneos, que son como las hadas y los pigmeos. Milton, según la biografía de Johnson, temió que ya fuera imposible en la tierra el género épico. Glanville juzgó que Adán, medalla de Dios, gozó de una visión telescópica y microscópica. Robert Salt famosamente escribió: un Aristóteles no fue sino los escombros de Adán, y Atenas los rudimientos del paraíso. En aquel siglo, desanimado, el espacio absoluto que inspiró los hexámetros de Lucrecio, el espacio absoluto que había sido una liberación para Bruno, fue un laberinto y un abismo para Pascal. Este aborrecía el universo y hubiera querido adorar a Dios, pero Dios, para él, era menos real que el aborrecido universo. Deploró que no hablara el firmamento. Comparó nuestra vida con la de los náufragos en una isla desierta. Sintió el peso incesante del mundo físico, sintió vértigo, miedo y soledad, y los puso en otras palabras. La naturaleza es una esfera infinita, cuyo centro está en todas partes y circunferencia en ninguna. Así publica Brunch Big, algo así dice, no le entiendo bien. Así publica el texto, así publica lo que no entiendo, el texto,
pero la edición crítica de Tourneur, París, 1941, que reproduce las tachaduras y vacilaciones del manuscrito, revela que Pascal empezó a escribir effroyable, una esfera espantosa, cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Quizá la historia universal es la historia de la diversa entonación de algunas metáforas. Buenos Aires, 1951. La flor de Coleridge. Hacia 1938, Paul Valéry escribió: la historia de la literatura no debería ser la historia de los autores y de los accidentes de su carrera o de la carrera de sus obras, sino la historia del espíritu, como productor o consumidor del espíritu, como productor o consumidor de literatura, Esa historia podrá llevarse a término sin mencionar un solo escritor. No era la primera vez que el espíritu formulaba esa observación. En 1844, en el pueblo de Concord, otro de sus amanuenses había anotado: diríase que una sola persona ha redactado cuantos libros hay en el mundo. Tal unidad central hay en ellos que es innegable que son obra de un solo caballero omnisciente. Emerson, Essays, segundo, octavo. 20 años antes, Shelley dictaminó que todos los poemas del pasado, del presente y del porvenir son episodios o fragmentos de un solo poema infinito, erigido por todos los poetas del orbe. A Defense of Poetry, 1821. Esas consideraciones, implícitas desde luego en el panteísmo, permitirían un inacabable debate. Yo, ahora, las invoco para ejecutar un modesto propósito: la historia de la evolución de una idea a través de los textos heterogéneos de 3 autores. El primer texto es una nota de Coleridge. Ignoro si éste la escribió a fines del siglo XVIII o a principios del XIX. Dice literalmente: si un hombre atravesara el paraíso en un sueño y le dieran una flor como prueba de que había estado allí, y si al despertar encontrara esa flor en su mano, entonces, ¿qué? La voy a volver a leer porque es como una adivinanza. Escúchala, mira, escucha. Si un hombre atravesara el paraíso en un sueño y le dieran una flor como prueba de que había estado allí, y si al despertar encontrara esa flor en su mano, entonces, ¿qué? Claro, ¿estuvo o no estuvo? No sé qué opinará mi lector de esa imaginación. Yo la juzgo perfecta. Usarla como base de otras invenciones felices parece previamente imposible. Tiene la integridad y la unidad de un terminus ad quem, de una meta. Claro está que lo es. En el orden de la literatura, como en los otros, no hay acto que no sea coronación de una infinita serie de efectos. Detrás de la invención de Coleridge está la general, y la antigua invención de las generaciones de amantes que pidieron como una prenda una flor. El segundo texto que alegaré es una novela que Wells bosquejeó en 1887 y reescribió 7 años después, en el verano de 1894. La primera versión se tituló The Chronic Argonaust. En este título abolido, Chronic tiene valor etimológicamente de temporal. La definitiva, The Time Machine, Wells, en esa novela continúa y reforma una antiquísima tradición literaria, la previsión de hechos futuros. Isaías ve la desolación de Babilonia y la restauración de Israel. Eneas, el destino militar de su posteridad. Los romanos, la profetisa de la Edda Seamundi, la vuelta de los dioses que después de la cíclica batalla en que nuestra tierra perecerá, descubrirán tiradas en el pasto de una nueva pradera, las piezas de ajedrez con que antes jugaron. El protagonista de Wells.
A diferencia de tales espectadores proféticos, viaja físicamente al porvenir. Vuelve rendido, polvoriento y maltrecho. Vuelve de una remota humanidad que se ha bifurcado en dos especies que se odian: los ociosos Eloi, que habitan en palacios dilapidados, en ruinosos jardines; los subterráneos y nictápoles, Morlocks, que se alimentan de los primeros. Vuelve con las sienes encanecidas y trae del porvenir una flor marchita. Tal es la segunda versión de la imagen de Coleridge. Más increíble que una flor celestial o que la flor de un sueño es la flor fortuna, es la flor futura. La contradictoria flor, cuyos átomos ahora ocupan otros lugares, no se combinaron aún. La tercera versión que comentaré, la más trabajada, es invención de un escritor harto más complejo que Wells, si bien menos dotado de esas agradables virtudes que es usual llamar clásicas. Me refiero al autor de la humillación de los Northmour, el triste y laberíntico Henry James. Al morir, dejó inconclusas una novela de carácter fantástico, The Sense of the Past, que es una variación o elaboración de The Time Machine. El protagonista de Wells viaja al porvenir en un inconcebible vehículo que progresa o retrocede en el tiempo como los otros vehículos en el espacio. El de James regresa al pasado, al siglo XVIII, a fuerza de compenetrarse con esa época. Los dos procedimientos son imposibles, pero es menos arbitrario el de James. The Sense of the Past, el nexo entre lo real y lo imaginativo, entre actualidad y el pasado, no es una flor, como en las anteriores ficciones. Es un retrato que data del siglo XVIII y que misteriosamente representa al protagonista. Fascinado por esta tela, consigue trasladarse a la fecha en que lo ejecutaron. Entre las personas se figura necesariamente el pintor. Lo pinta con temor y con aversión, pues intuye algo desacostumbrado y anómalo de esas ficciones futuras. James creía, así, un incomparable regreso in infinitum, ya que su héroe, Ralph Pendrell, se traslada al siglo XVIII porque lo fascina un viejo retrato, pero ese retrato requiere, para existir, que Pendrell se haya trasladado al siglo XVIII. La causa es posterior al efecto, el motivo del viaje es una de las consecuencias del viaje. Wells, verosímilmente, desconocía el texto de Coleridge. Henry James conocía y admiraba el texto de Wells. Claro está que si es válida la doctrina de que todos los autores son un autor, tales hechos son insignificantes. En rigor no es indispensable ir tan lejos. El panteísta que declara que la pluralidad de los autores es ilusoria, encuentra inesperado apoyo en el clasicista, según el cual esa pluralidad importa muy poco. Para las mentes clásicas, la literatura es lo esencial, no los individuos. George Moore y James Joyce han incorporado en sus obras páginas y sentencias ajenas. Oscar Wilde solía regalar argumentos para que otros los ejecutaran. Ambas conductas, aunque superficialmente contrarias, pueden evidenciar un mismo sentido del arte, un sentido ecuanémico, impersonal, otro testigo de la unidad profunda del verbo, otro negador de los límites del sujeto. Fue el insigne Ben Jonson que, empeñado en la tarea de formular su testamento literario y los dictámenes propicios o adversos que sus contemporáneos lo merecían, se redujo a ensamblar fragmentos de Séneca, de Quintiliano, de Justo Lipsio, de Vives, de Erasmo, de Maquiavelo, de Bacon y de los escarlígeros. Una observación última: quienes minuciosamente copian a un escritor
Una observación última. Quienes minuciosamente copian a un escritor lo hacen impersonalmente, lo hacen porque confunden a ese escritor con la literatura, lo hacen porque sospechan que apartarse de él es en un punto es apartarse de la razón y de la ortodoxia. Durante muchos años yo creí que la casi infinita literatura estaba en un hombre. Ese hombre fue Carlyle, fue Johannes Beecher, fue Whitman, fue Rafael Cansino Sassens, fue De Quincey.